Bueno, y hoy en nuestra segunda parte del programa tenemos con nosotros a nuestra compañera Anabel de León. Buenas tardes, Anabel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes bien, no? Bien, un placer que hayas vuelto con nosotros por aquí. Un placer estar aquí, muchas gracias. Y con nuestro compañero y contertulio habitual, Domingo Rivero. Buenas tardes, Domingo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Acá más, como el mes de agosto no es inhábil, pues tienes que estar... Domingo, echándole limón a la herida. Sí, cuéntanos cómo ha ido ese periodo de vacaciones, no vacaciones. Corto. Bueno, pues nada, tuvimos todos los días, bueno, del 1 al 11, que eran los días inhabilitados por el Ministro de Justicia, y luego ya, pues, supuestamente, pues los tribunales se habilitaron para que se activaran y un poco avanzar en esta hecatombe judicial que ya teníamos antes del estado de alarma y que se ha triplicado y cuadriplicado, ¿no? Pero bueno, no ha sido así como ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Estos días, pues los juzgados han estado trabajando a medio gas y con muy pocas notificaciones, por lo menos, o actividad, digamos, que sea factible, ¿no?, de hacer que esos procedimientos avancen. Se ha notificado alguna cosa de tramitación, alguna sentencia ha caído, pero bueno, nada en proporción al daño que yo creo que se le ha hecho a la abogacía y a los procuradores con no permitirnos cogernos vacaciones como el resto de los españoles. Y bueno, todos hemos vuelto y hemos tenido que empezar a trabajar, muy lento todo, y la justicia está bastante complicada. El día 1 de septiembre ya entraríamos, digamos, en lo que ha sido siempre el año judicial, ¿no?, que se abriría el 1 de septiembre, este año se abrió el 11 de agosto, y con juicios señalados, pero con una actividad muy lenta debido a todas las medidas y en unos casos justificadas y en otros no. Entonces tenemos un serio problema con la justicia en este país ahora mismo, serio además, porque la ciudadanía no ve protegidos sus derechos, porque el primer derecho, que es el de una justicia rápida, pues se ha ralentizado a límites insospechados, ¿no? Y yo me imagino que en el tema de los laborales eso tendrá que ser otro caos, ¿no? Porque me imagino que la conflictividad aumentará, eso supone que se presentarán muchos recursos, y si antes se tardaban meses y meses en resolverlo, ahora con lo de las empresas tendrá que ser... Sí, Domingo, el sector laboral es de los que más atascos está teniendo ahora mismo, porque, claro, lo que tú dices, todo el tema de, primero con la preparación de los ERTE en muchos casos, y desgraciadamente todos sabemos que van a acabar en ERE, porque la situación económica es la que es. Hay muchísimos conflictos que existían antes y que ahora se han visto sumados en cantidades importantísimas a raíz de todo lo que ha ocurrido durante el estado de alarma y a posteriori. Entonces, en el tema laboral la situación está desbordada. No solo la tramitación del juzgado, sino también todo lo que es toda la tramitación, que ya sabemos y hemos oído las quejas de del CEPE, de todo. Es decir, dicen que se ha reforzado. Bueno, los juzgados no se han reforzado. El social sigue con el mismo personal, teniendo que es un área que siempre ha tenido mucho trabajo, pero que ahora tiene muchísimo más, ¿no? Está pasando como pasa en casi todo, ¿no?, que el problema ahora es que tenemos una situación, digamos, de alarma y de falta de medios. Y sí, el tema laboral se ha complicado todavía más que el resto, porque es lo más... Pero imagino que hay ciertas prioridades, digamos, que no se pueden dejar a un lado. Sí, claro, en el Real Decreto que se aprobó por el Ministerio de Justicia en su momento, que es donde se establecían las medidas para, digamos, la situación o la nueva situación en los juzgados, hay una serie de asuntos que tienen prioridad, entre ellos el tema laboral, los temas de familia, porque, bueno, como saben, pues siempre hubo durante el estado de alarma conflictos y sigue habiendo, y hay en los concursos se hizo una tramitación especial y más rápida, los concursos de acreedores para los temas mercantiles de las empresas, es decir, todo lo que se ha visto directamente afectado por el estado de alarma es preferente, pero es que aún así seguimos teniendo el mismo personal, los mismos medios y con un procedimiento, un protocolo debido a la COVID, que hace que todo se ralentice mucho más. En una mañana en Lanzarote, que cada juzgado podía celebrar 8 o 9 juicios, ahora se están celebrando 1 o 2. Pues, imagínate cómo es eso a la hora de
de la afectación al ciudadano, ¿no? Ahora nos adentramos un poquito más en el mundo judicial y hablamos de determinados temas puntuales que tenemos pendientes, pero antes acababa de actualizar ahora mismo los datos, 256 casos activos actualmente en la isla de Lanzarote, después de que ayer se sumasen 25, se registrasen 25 nuevos positivos. En el hospital continúan siendo 10 las personas hospitalizadas, recordamos que 9 son en planta, mientras que una de las personas se encuentra en la UBI. Ha sido un aumento bastante grande, digamos, en muy poco tiempo. No sé, Anabel, cómo has vivido esto, imagino que con vértigo, ¿no? Desde tu periodo de vacaciones, ¿no? Yo la reflexión que me hago es que la ignorancia es súper bonita, porque yo soy de la teoría que durante el estado de alarma y en el momento incluso que se decretó que teníamos la isla llena de visitantes de todos los países, que espero que pronto podamos volver a estar en esa situación por el bien de todos, y con un virus que, según dicen, ya andaba desde diciembre por ahí, era impensable que no hubieran más contagiados que los que teníamos. Yo creo que lo que ocurre es que ahora hay PCR, que se hacen pruebas, bueno, hay discusiones sobre que si son fiables, se hacen más pruebas, y al hacerse más pruebas es evidente que se den más positivos. Nosotros íbamos felices en el mundo de los asintomáticos, porque si la gente no tenía síntomas no se les hacía pruebas. Hubo incluso una primera etapa en la que no habían pruebas, porque no habían llegado, y se les detectaba que era COVID solo por la sintomatología. Entonces, sabemos más, pero eso hace también que seamos más conscientes de la realidad, y la realidad es que se ha demostrado que hay un sector de la población que es más vulnerable que otro y que solo por esa razón tenemos que ser muy precavidos, porque es verdad que la media de edad ha bajado, que hay mucha gente joven y por eso probablemente no haya afortunadamente tantos ingresados, pero seguimos teniendo a nuestros mayores, las personas vulnerables, en fin, todo lo que ya sabemos. Me preocupa por el efecto sobre todo que está teniendo en el turismo, ¿no? En otros países que dicen, bueno, que están recomendando no venir a España. O sea, nosotros vivimos del turismo y eso nos tiene a todos muy preocupados, porque directo o indirectamente todos vivimos del turismo. Sí, porque yo sigo insistiendo también en lo mismo, es decir, el efecto sanitario evidentemente no es grave, el efecto sanitario ahora mismo es preocupante, pero lo que es grave es el efecto económico. Entonces, estamos en la UBI, es decir, la economía lanzaroteña está en la UBI, hay solamente un paciente en la UBI, uno, pero hay miles y miles de lanzaroteños en la UBI económicamente. Entonces, yo lo que creo es que, sobre todo para la gente joven, yo creo que hay que enfocarle al tema no de la sanidad, sino al tema de la economía, que ellos evidentemente no van a estar ingresados en economía, pero a lo mejor sus padres, la economía, sí van a hacer que ellos no puedan tener los caprichos que hasta ahora tiene la gente joven, ¿no? Bueno, la gente joven, la gente mayor, ¿no? Ni siquiera caprichos, sino necesidades básicas. Sí, pero en muchos casos son caprichos, tener las últimas playeras, el último juego de la Play, el último móvil, todo ese tipo de cosas que ellos lo ven ahora de forma natural, pero que si seguimos así, todo eso se va a perder. Y muchas familias van a tener que decidir entre tener móvil o tener para comer. Sí, que entonces, se va a cortar el grifo. Yo creo que... Fíjate, Domingo, me preocupa también, hay familias que se están planteando que sus hijos vuelvan a estudiar, porque económicamente tener un hijo estudiando fuera, hay muchas ayudas y hay muchas becas, pero todos sabemos que estudiar fuera tiene un coste económico importante, y hay familias que ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo se están planteando que sus hijos puedan volver a estudiar o a continuar, no ya desde un punto de vista educativo, que esa es otra, el tema educativo a mí me parece tremendo, tanto a nivel nacional como a nivel comunidad autónoma, la falta de, bueno, no han tenido tiempo suficiente, pero eso es otro tema para otro día, sino que económicamente no se lo pueden permitir. Entonces, a mí me preocupa que haya una generación ahí en medio que puede ser que se quede colgada. O sea, ahora que en Canarias y en Lanzarote el turismo nos ha traído una calidad económica y de vida y de hacer cosas que generaciones posteriores a la de nuestros padres, y todavía no de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues no pudieron hacer, que nos quedemos ahí en esa parálisis, porque nosotros no somos la península, tenemos que trasladar. Entonces sí, la preocupación por supuesto sanitaria siempre, pero hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en la economía. Sí, porque además en Lanzarote muchísimas familias que los dos trabajaban en el tema del turismo, tenían unos sueldos que podían permitirse, incluso colegios privados, que eso yo creo que también se va a notar
en Lanzarote, y el tema de que tú calculas 600, 700 euros al mes para que tu hijo pueda estudiar fuera, porque de ahí no baja, pero lo mínimo. Claro, si están en 2 ERTE, esos 700 euros ya no los vas a tener. Entonces, el problema es que tú a lo mejor puedes decir, me arriesgo un año de mandarlo fuera y para el siguiente año. Yo en los reportajes que hacíamos siempre en la escuela de turismo, por ejemplo, que hablabas y muchos de ellos no es que querían estudiar turismo, el tema es que su familia, y era antes de esta crisis, su familia no podían pagar una carrera universitaria y el único recurso, lo único universitario era la escuela de turismo. Yo creo que evidentemente esa se va a desbordar ahora. Es muy complicado. Y no tienes otra opción de poder estudiar nada porque no hay dinero. No hay. Entre que en Lanzarote, pues como ya sabemos, hay o A o B y no hay más. Y entre eso y la situación económica, como bien dice Anabel, pues es muy complicado, ¿no? Es verdad que afortunadamente, aunque muy lentamente, está bajando la nota de corte necesaria para adquirir ese tipo de becas y subiendo la cuantía económica, pero sigue sin ser suficiente y mucho menos en esta situación, desde luego. Yo, bien, Paola, perdóname que te interrumpa un segundito, sí, claro, porque a mí me gustaría, ya que estamos hablando y tengo la oportunidad de haber vuelto, claro que sí, a pesar de la situación y del problema que tenemos, digamos, poner el turismo en la importancia que tiene, porque llevo, sobre todo en estas últimas semanas, la gente, ¿no? Es que hay que buscar, eso nos queda bien por depender del turismo, hay que buscar alternativas, hay que buscar. El turismo ha aportado a las islas y a Lanzarote una calidad de vida económica que era impensable hace 60 años. Cuando nosotros hemos tenido el turismo estabilizado antes de que ocurriera la pandemia, ya se nos estaba planteando hace unos años buscar un turismo de calidad, más sostenible, también en coincidencia con una nueva manera de ver el mundo, la naturaleza, la protección y otra forma de vida. Pero cuidado con echar piedras a lo que nos ha dado de comer y nos ha puesto en el mapa en los últimos 60 años, porque nosotros no estábamos en el mapa ni siquiera de España o de la península, porque somos españoles. Precisamente vi un reportaje de estos antiguos que los ves pasando el Facebook de 1971, tampoco estamos hablando de hace 2 siglos, de Lanzarote, y ves el cambio ese, la montaña del fuego iban en coche, no había guaguas, ni siquiera los turistas podían ir en su coche, es decir, en este pequeño cambio veías las imágenes de los pueblos, de Aría, que eran 4 casas, de Arrecife prácticamente lo mismo, y claro, tú ves a ese Lanzarote, no creo que quiera nadie volver, por mucha añoranza que tengamos al pasado, porque detrás de eso, de esas imágenes, estaba una sanidad precaria, una educación que no había, unas infraestructuras básicas que no teníamos, es decir, el volver a ese Lanzarote podrá quedar muy bonito, una postal, pero la realidad es que lo que tenemos ahora, eso no lo tuvieron ni los padres, ni los abuelos, ni los tíos. Sí, que independientemente de que quede mucho por avanzar, desde luego lo que se ha conseguido es bastante y tampoco se puede demonizar a lo que en absoluto. Es que además nosotros nos planteamos en medio de donde estamos, en el Atlántico, los recursos naturales que tenemos, muy bien, tenemos el tema eólico, pero esos son recursos para nosotros suministrarnos a nosotros mismos, que además yo soy muy partidaria, ¿no?, de que digamos todas nuestras energías vengan ya pues de energía sostenible, pero lo que está hablando Domingo, que vamos, lo comparto totalmente con él, ¿cuántas personas iban a estudiar fuera de la isla yo nací en el año 1970, en esa época, ¿cuántas personas iban a estudiar fuera de la isla? ¿Quiénes podían permitirse ese gasto? ¿Cuántos están estudiando hoy? Entonces, yo creo que sí, tenemos que plantearnos, como ya nos estábamos planteando, otra forma de turismo, pero el turismo es lo que nos ha puesto donde estamos ahora, somos una potencia mundial, tenemos unos profesionales del turismo magníficos, con sus errores, sus aciertos, como en todas las profesiones, todas, los periodistas, los abogados, los médicos, pero no nos olvidemos de que somos una potencia y que somos además gente que viene aquí a aprender de nuestros profesionales. Entonces me parece que es el momento también de lanzarse a proteger y hacer, no una loa, con todos sus defectos que nos ha producido también en el medio ambiente, todo eso lo tenemos claro, pero la situación es la que es y yo creo que es muy preocupante y tenemos que cuidarnos para cuidar la salud
y la economía, que eso es lo que yo creo que es el planteamiento, ¿no? Bien, dando un pasito hacia detrás y volviendo al tema de, bueno, lo que ha conllevado en general el COVID-19, ¿no? Que es una crisis sanitaria, consecuentemente económica, como bien estamos hablando. Vale, pues vamos a ver un vídeo que es un vídeo que se está difundiendo en las redes sociales, principalmente de un medio nacional, en el que habla pues una de esas personas que no cree que el virus exista. De derechos humanos, tenemos derecho a desobedecer las leyes injustas. Nosotros pensamos que esto es una falsa pandemia y que la OMS se equivocó al declararla porque no tuvo en cuenta ni los requisitos necesarios para declararla ni las consecuencias colaterales que podría conllevar la declaración de pandemia. Y le voy a decir una cosa que no han dicho las televisiones. Esta pandemia, se está muriendo mucha gente, ya lo sabemos, 28.000 en España. Pero desde que se declaró la pandemia por parte de la OMS, han muerto ya muchos millones de personas de los que no se habla. Y esos muertos también son consecuencia de la pandemia. Le voy a poner un ejemplo. Se ha calculado, y esto es un dato que lo puede usted contrastar en periódicos como el New York Times o en revistas como Times. Está contrastado que han muerto hasta el momento 1.400.000 personas en el mundo a causa de la tuberculosis, que se podrían haber salvado la vida si la OMS no hubiera declarado el confinamiento, lo que les ha impedido tener los tratamientos adecuados, les ha impedido los desplazamientos necesarios para esos tratamientos, y esto es solo hablando del caso de los muertos por tuberculosis, que solamente en India, en un solo país, ya son 500.000. Pero añádale las cifras de los muertos por malaria, por sida y por otras enfermedades. Y aquí en España también se ha muerto muchísima gente por la suspensión de tratamientos, la suspensión de operaciones, la desatención médica, la supresión del médico de familia, de lo más básico de la atención primaria. Entonces, cuando se analice con perspectiva de futuro lo que ha pasado, yo creo que el mundo nos dará la razón. Ahora... Bueno, pues ya lo estamos escuchando, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado al llamar al COVID-19 como pandemia mundial. Es una de esas personas que ya lo hemos visto en todas las televisiones, creo, movimientos, manifestaciones de los negacionistas, sin mascarilla, antimascarilla, no creen que el virus exista, creen que, bueno, nos están manipulando. ¿Qué hacemos con esta gente, digamos? Porque también hay una polémica en torno a ¿se le da visibilidad? ¿No se le da visibilidad? Porque es verdad que parece que es mucha más gente en un determinado momento de la que realmente es. Porque realmente se dice que es una minoría. Lo que pasa es que los medios de comunicación también hacen, ¿no?, digamos, un boom de todo esto. Es una minoría. Pero bueno, nos resulta como muy exótico tener negacionistas, porque el negacionismo además es una palabra que yo siempre he tenido vinculada a los Estados Unidos, que es ese país tan lleno de contrastes, ¿no? Donde pasan de un extremo al otro con una normalidad, porque es una democracia, con todas las críticas que le podamos hacer, una democracia muy asentada en el sentido de que nadie se rasga las vestiduras porque la gente diga cosas de lo más absurdas y fuera de toda lógica. Bueno, yo creo que están ejerciendo su derecho a opinar libremente. Otra cosa es las manifestaciones en las que se reúnen sin mascarilla. Las manifestaciones no están prohibidas ahora mismo, ni siquiera estaba ese derecho prohibido en el estado de alarma, pero ya como la norma lo que establece es la obligatoriedad de la mascarilla, entiendo que legalmente lo que se puede hacer es multarle, como me multarían a mí o a ti si vamos por la calle sin mascarilla. Todo lo demás me parece de verdad que forma parte de este enorme circo que se ha montado alrededor, no de la enfermedad, sino de todo lo que, digamos, viene siempre en algo que nos afecta a todos, además, desde un punto de vista muy emocional. La COVID tiene algo muy emocional, y es que hemos estado en una situación antes nunca vista para nosotros, ha posicionado y radicalizado políticamente, partidistamente, no ideológicamente, a las personas. En fin, yo creo que todo esto forma parte de esa situación. A mí es que, sinceramente, no me preocupa lo más mínimo cada uno que piense lo que quiera,
pero mientras evidentemente si ya es una persona que tiene una responsabilidad o un médico que opina así, que de hecho he leído hace poco que los colegios de médicos estaban pensando en abrir expedientes a aquellos médicos que son negacionistas, ¿no? Porque puede afectar a la hora de tratar de un paciente, evidentemente, pero el ciudadano de a pie que sale a manifestarse con una mascarilla puesta en condiciones, cumpliendo las normas y diciendo no me creo lo del virus, está ejerciendo para mí un derecho a opinar, Claro, libremente. por una parte, como bien decimos, todo el mundo tiene derecho a opinar libremente y demás, pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, la libertad de expresión está ahí y es algo que es una herramienta que si se utiliza bien es fundamental, pero creo que estamos debilitando esa herramienta de alguna forma al ver este tipo precisamente de manifestaciones, ¿no? No sé, es un poco... A mí sinceramente no, yo es igual, a mí me da igual. El problema, a mí, el que me preocupa, por ejemplo, es Trump, Bolsonaro, es decir, líderes mundiales. Exacto. En países donde ahora mismo las muertes, es decir, yo cuando veo a un político como Bolsonaro en una reunión cogiendo, abrazando a la gente, al final todo el trabajo que puedan hacer 1000 médicos en Brasil, este tipo de comportamiento de alguien que tiene millones de seguidores lo echa abajo. Entonces, eso sí me preocupa, a mí que alguien diga, empieza a dar datos, porque nunca dan datos. Cuando alguien te quiere dar datos, te dan datos de cosas que tú no puedas entender. Por ejemplo, alguien normal, New York Times. Claro, ¿quién lee el New York Times? Prácticamente el Times. Pues claro, si algo dijera, pues el País, perfectamente yo podría entrar ahora mismo en el País, miraba y sobre la marcha. Pero claro, siempre te buscan datos que tú no puedas contrastar. Una revista científica de no sé qué, según dicen. Entonces, a mí eso me da igual. El problema es gente con un poder de decisión mundial, por ejemplo el caso de Trump, a mí me parece que eso es una de las peores lacras que le ha podido pasar no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Entonces, claro, a mí eso sí me da miedo, claro, pero gente así normal... No, sí que es cierto, lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, lo que me llega a dar un poco de miedo en estas situaciones, estamos totalmente de acuerdo de que de momento afortunadamente es una minoría, pero lo que me llega a dar miedo es que hay mucha gente que no llega a ese extremo de decir que el virus no existe, pero sí que está como queriendo agarrarse a algo, ¿no? O creyendo que esto no puede ser o que hay otra realidad más allá de esta, y quizás el hecho de escuchar a esas personas, por muy poca influencia, muy poco poder que tengan, pues... Ya, pero contra eso lo único que podemos es al ciudadano normal que tenga un poco de criterio. Si tú te tragas todo lo que te vende tu Facebook, pues si te lo tragas todo, evidentemente, si a mí me viene un tío diciendo eso, que según me dice el New York Times o me dice a mí dímelo con datos del Ministerio de Sanidad, dímelo con datos del País o del ABC o de medios que yo pueda contrastar. Y después, claro, casos de Miguel Bosé, ¿no? Claro, es que no sabemos... ha terminado siendo una especie de chiste, ¿no? Claro, al final se ha convertido en un meme. Exacto, entero, al ¿no? final ha sido un chiste, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay gente que tiene esas opiniones y aunque nos cueste, aunque nos riamos, la tienen y están súper convencidos. Claro, no lo mismo Miguel Bosé, que yo estoy seguro que en su casa con sus hijos no hace tonterías. Me juego lo que sea, seguro. Que no hace tontería y que si vamos a eso le dice al hijo lávate las manos con jabón y no creo que juegue con eso, pero claro, contra eso el ciudadano es el que tiene que tener un poquito, claro que siempre nos engañan las instituciones, lo vemos con lo de las mascarillas. ¿Por qué nos dijeron al principio que porque no había mascarillas para abastecer a la población? Fue así de, porque si no, nos hubiésemos vuelto locos. Tú imagínate que te dicen que te tiene y te vas a una farmacia y no había. Te llega y nada más que habían para los sanitarios. Claro que nos dijeron que pues era una mentira piadosa. Desde que hay mascarillas para todo el mundo han dicho, señores, la mascarilla es fundamental. Pero claro, en un momento dado las instituciones, los grandes gobiernos toman decisiones sabiendo que no dicen toda la verdad. Eso tampoco podemos autoengañarnos. Claro, yo estoy de acuerdo con Domingo en todo, porque además hay una cuestión de base y es que en esta situación todos estamos opinando porque es algo que nos afecta además a todos. No afecta a un sector de la población, sino nos afecta a toda la población. Todos somos médicos, como entrenadores de fútbol y ese tipo de cosas. Epidemiólogos, somos todos. Yo el otro día escuché a un epidemiólogo muy molesto porque dice que los médicos están hablando del virus, cuando ese no es su trabajo. Y es verdad, los médicos, su trabajo es el tratamiento y la enfermedad y salen en televisión hablando del virus. O sea, aquí todo el mundo se puede molestar o sentirse que se le está, digamos, suplementando su trabajo, porque es verdad, los virus los estudian
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, si somos tan demócratas y se nos llena tanto la boca, a convivir con espacios y con ideas que están totalmente incluso en contra de lo que entendemos nosotros, que es sentido común, porque lo que está claro es que el virus es muy contagioso, eso es lo que está claro. Yo de lo demás no sé, pero que se contagia con una facilidad tremenda, sí, eso sí te está demostrado. A partir de ahí que la gente diga que la OMS, hombre, es que la OMS también, y ahí sí que yo tengo que decir, hombre, es que no hace oposiciones cada día para ganarse el cariño de todos nosotros, porque es que de verdad, o sea, hoy es una cosa, mañana es otra, mañana la otra. Son instituciones a nivel supranacional, con muchos intereses de países de muchos tipos. Sí, de Estados Unidos que decía, no, es que los de la OMS son comunistas, pero es que a la OMS le da mucho dinero a Estados Unidos. Todo esto también siempre hay que cogerlo, es decir, a mí me gusta el médico de mi pueblo, como digo yo, ¿sabes? Que es el que tienes al lado y el que al final es el que te va a solucionar o te va a explicar, tu médico de atención primaria, hombre, el cabildo, en fin, las pruebas, todo eso ya sabemos mucho más que hace 3 meses, hay que agarrarse a eso. Y hablamos en países desarrollados, no es lo mismo que ahora te venga cualquiera a hablarte en nuestra tele a decirte tonterías cuando sabes que tienes una serie de medidas que puedes adoptar. Si imagínate que nadie hubiese adoptado medidas con este virus, que hubiésemos dicho no declaramos pandemia, seguimos haciendo nuestra vida normal, no hacemos confinamiento. Claro, ahora decir, no, es que ves que el virus no ha matado a tanta gente, claro, pero porque hemos tomado una serie de medidas. Claro. Si no hubieses tomado nada, no lo hubiésemos soportado. ¿Cuántos millones de muertos hay en la India? Claro, no le vas a pedir a un montón de gente que se lave las manos cuando ni agua. Pues evidentemente los casos se han disparado. Sí, entonces, bueno, pero en cualquier caso parece que la cantidad de muertos, como dices, a mucha gente no le es suficiente. Dicen que no les han dado visibilidad suficiente y a lo mejor por eso no lo tenemos como en conciencia, ¿no? Bueno. Pero bueno. Una respuesta muy breve, Anabel, con respecto al tema de las sanciones. Bueno, me decías que, por ejemplo, a esta gente se le podría, imagino, multar como cualquier otra persona que no lleva la mascarilla porque ya es obligatorio. ¿El tema de las sanciones se está actuando de manera inmediata con el tema de las sanciones? Están todavía llegando sanciones del confinamiento. Con eso lo digo todo. Digo, porque esto también influye en la gente. A la gente le están notificando en estos días sanciones del confinamiento, que parece que es la prehistoria. También influye en el tema de la gente si me relajo más o me relajo menos, porque al igual dice, no pasa nada que no... Es que eso es un problema a la hora de sancionar. Si tú sabes que la sanción puede que no llegue, es que el hecho es que las sanciones, yo no lo sabía, pensaba que las ponía en el ayuntamiento, las pone en policía, pero las está mandando a la delegación del gobierno. Yo me imagino ahora en agosto, ¿cuántos funcionarios hay en la delegación del gobierno de Las Palmas para tramitar las multas que llegan de todas las islas? Tú sabes que eso ya se sabía en su momento. Entonces, si están llegando del confinamiento... Y si se van fuera de plazo, yo me imagino que si tú recurres habrá muchas multas que al final queden en nada. Con lo que yo creo que eso es también, no se está hablando, pero yo creo que ahí sí que habría que exigirle a la delegación del gobierno que se pusiera seria y que pusiera más personal para tramitar todas esas multas, porque yo pensaba que eran los ayuntamientos, los policías locales la ponen y el ayuntamiento te la hace. No, las mandan todas a la delegación. La administración central, porque es un real decreto donde se... Y en la delegación del gobierno de Las Palmas... Bueno, yo me gustaría ver ahora... Aquí las colas como están en la delegación de aquí, con el tema de las medidas y que no hay personal en la cola todos los días que yo paso con el coche, que dan la vuelta y llega hasta la pizzería. Lo que ocurre es que esto ya se sabía que iba a ocurrir con el tema de las sanciones, porque como se pusieron tantísimas en su momento, sobre todo al principio que andábamos todos medios perdidos, se sabía que iba a ser un procedimiento muy largo, en el sentido de la notificación a los ciudadanos, porque no había personal suficiente para ese volumen de sanciones que se han puesto. Entonces te digo que en estos días están llegándole todavía del confinamiento a la gente. Lo que pasa que en el tema de la sanción de la mascarilla son normativas autonómicas que se aprobaron, aunque después se hizo a nivel nacional, Canarias fue exacto, pero son normativas autonómicas, pero aún así volvemos a lo del principio que habíamos hablado, la falta de funcionariado y de personal para hacer que las cosas sean efectivas. Claro. Entonces la gente, totalmente de acuerdo con los dos, no tiene la sensación de que quitarse no tiene presión. Esa presión tan importante de coacción que tiene el multarte o la sanción en sí, como no llega, pero llega, están llegando, que lo tengan claro, pero tarde.
pero están llegando. Bueno, en cualquier caso, por favor, por encima de todo esto, de que lleguen antes o después, que como estamos alertando, llegan, responsabilidad. Y ya lo último, Anabel, otra de las polémicas que hay últimamente con el tema de la ocupación, de los ocupas. Creo que no es tan fácil el tema. No. Explícanos. Sí, bueno, hay un problema de base que confundimos, ¿no? Que sería, bueno, ahora mismo hay un tremendo escándalo porque, bueno, hay ciudades como Barcelona y demás que sí han tenido en Baleares un serio problema con el tema de los ocupas. Después, justo además con la crisis que se generaron las plataformas antidesahucio, que no digo que sean lo mismo, digo que a raíz de todo esto siempre en la parte positiva de reivindicación, y además que en muchos casos con razón y con derecho, siempre hay un listo que es el que se aprovecha de la coyuntura social, ¿no? De que la gente, digamos, que llegó un momento que dijo, oye, todos tenemos derecho a una vivienda digna, en voz alta. Y eso, bueno, siempre hay algunos listos que se aprovechan, ¿no? Y coincidió con el abandono de muchas urbanizaciones que no se siguieron construyendo, por ejemplo en Playa Blanca, que se ocuparon por ocupas, y que como muchas eran de los bancos, pues aquello como que dormía el sueño de los justos. El problema está surgiendo ahora, donde a raíz de la misma situación con el tema de los desahucios, no es que a mí no me pueden echar aunque no pague el alquiler, que ya lo dije y lo expliqué, que no es así de sencillo, que cuidado, porque eso están todo el día diciéndole a los dueños de las casas, no es tan sencillo. Está habiendo un enorme número de ocupaciones de viviendas de forma ilegal. La gente además se va de vacaciones, por ejemplo, a su segunda residencia y cuando llega a su piso se encuentra ya unos señores y ya se mete en lo que ya sabemos. Tenemos que distinguir dos cosas, que es el allanamiento y la ocupación. El allanamiento es cuando tú en tu residencia habitual, aunque te hayas ido a la otra residencia o de vacaciones o 6 meses a Inglaterra, se meten unas personas que no tienen ningún derecho a estar. La policía tiene derecho a echarlos a la calle sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que se estableció un precedente que era que si las personas están un plazo máximo de 48 ocupando esa vivienda, o si, lo que comentaba Domingo justo antes de que, pues que se hacen un contrato falso, se cambian la cerradura, que la gente que ocupa viviendas, en este caso usurpa vivienda, es súper fácil, es decir, son muy listos, se las saben todas, llegan, cambian las cerraduras y se meten. Y lo que estaba ocurriendo, que claro, ya te metes en la marabunta del proceso judicial, porque va la policía y entonces ya le dicen, no, yo tengo un contrato, un rayón, pero la policía no puede ya determinar si ese contrato es falso, no tiene esa potestad. No, es que el agua y la luz están a mi nombre. Entonces todo eso hace que los propietarios tengan que meterse en el juzgado con lo que es un juzgado. Luego tenemos el tema de las ocupaciones de aquellos locales o viviendas que no están morados por nadie, que es lo más habitual, que son esas urbanizaciones que hay por toda España, que además a raíz de la crisis han quedado muertas, y que entonces ahí ya es un delito que se hace a través de un procedimiento penal. Bueno, en los dos casos son delitos, pero esto ya es un proceso penal donde lo que ocurría, y hemos tenido muchísimos en los últimos años, incluso los abogados del turno de oficio se puso un turno especial para esto, que claro, lo primero que había es que identificar a los que estaban dentro. Claro, es un proceso muy lento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tenemos herramientas? Claro que las tenemos. ¿Dónde está el problema? En los juzgados, como siempre. Pero hay herramientas. En España la propiedad privada se protege, porque es que si no se protege, nosotros vivimos en un sistema, en un Estado de Derecho, en un sistema además capitalista. Ahora lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que ya algunos jueces están, digamos, aceptando que incluso después de esas 48 horas que se marcaban y demás, ya no sea necesario, siendo la morada, que haya un auto judicial que determine que los puedan echar a la calle. Entonces la policía sí lo puede hacer, como ya lo podía hacer, pero la cosa se complicaba, todo va mucho más rápido, porque no es lo mismo un policía que digamos que esperara que un juez dicte un auto judicial. Sí, las imágenes que se ha visto estos días, la policía directamente tirando la puerta abajo, como si claro, fuera... ¿qué pasa? Somos un país garantista, muy garantista en los derechos. Entonces, es muy difícil equilibrar el dar poder a una fuerza de seguridad a esos niveles con los derechos que tienen las personas a que se les haga un juicio cuando tienen una situación de este tipo. Pero yo animo a todo el mundo a que que la situación está cambiando porque hay mucha presión social. Yo creo que la ley se cambiará, no sé cuándo, pero que se cambiará porque hay ya hace tiempo. Ya Baleares, los fiscales ya estaban, de antes de todo esto, duros porque ellos han tenido un problema súper serio y las cosas están cambiando. El problema es, bueno, que tenemos los tribunales que tenemos, pero
hay una presión social, la gente tiene que seguir presionando, porque a veces solo, digamos, los que tienen la capacidad de legislar solo reaccionan ante la presión social. Y entonces, bueno, eso es lo importante, seguir en esa línea, ¿no? De que la gente que defienda su propiedad, que le pida al Estado que defienda su propiedad privada. Sí, lo hemos dicho muchas veces, la herramienta tan útil, ¿no?, que es la presión social, precisamente, que muchas veces nos olvidamos y creemos, pero ¿para qué vamos a quejarnos, para qué vamos a manifestarnos si al final, no, sí sirve y sirve bastante. Sí que sirve, y además, en muchos casos, los políticos o los representantes públicos, que son los encargados de modificar leyes y demás, porque claro, los jueces al final tienen que trabajar con lo que tienen en la mano, con la normativa que tienen en la mano, no se pueden extralimitar. Entonces, los políticos funcionan mucho a golpe de presión social. Sí. Es que lo veíamos con el último caso del asesinato del perrito aquí en Lanzarote de Timple, que las manifestaciones se hicieron precisamente para eso, para cambiar lo que es la ley, porque independientemente, es decir, justicia se aplicó. Si se hizo o no justicia no lo sabemos, pero se aplicó la justicia que había, es decir, es lo que hay, y el problema, lo hablábamos el otro día y lo comentábamos, es más viene de fondo, ¿no?, de cambiar la ley. Es que los jueces aplican lo que tienen, los jueces no son los que hacen las leyes. No se las inventan. Los jueces aplican las leyes las aprueba el Parlamento, entonces la presión, además cada uno tiene su función, el juez tiene su función, tenemos separación de poderes, es muy importante la expresión social bien ejercida, no malentendida, a la hora de que, bueno, muchas veces lo hemos hablado aquí, la sociedad va mucho más rápido que el Parlamento, entonces, bueno, estamos en esta situación. Pues Anabel, muchas gracias por aclararnos toda esta cantidad a de ustedes. temas y estar hoy con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Y gracias, Domingo, te veo el lunes. El lunes, la semana que viene. La semana que viene, hasta el lunes. A todos ustedes, muchas gracias por elegirnos un día más. Nos vemos mañana viernes con la última tertulia de jóvenes de este mes de agosto. Buenas tardes.